Otro año más ha concluido, donde la pandemia que afecta al mundo nuevamente fue protagonista, además de lamentables muertes y tragedias. Sin embargo, también nos trajo grandes sorpresas. Es por ello que te invito a quedarte y a repasar juntos todas las noticias que marcaron nuestra historia este 2021. Tristemente, el inicio de este año 2021 continuó con la pandemia por COVID-19, pese a todos los esfuerzos de cada uno de los países del mundo. Sin embargo, se ha ganado terreno en la lucha contra este virus. Confiemos en que pronto logremos superar esta crisis. El 2 de enero, Pedro Pierluisi juró y tomó posesión como nuevo gobernador de Puerto Rico. El 7 de enero, Elon Musk se convirtió en el hombre más rico del mundo, superando a Jeff Bezos. Su fortuna se estima en $188.500 millones. El 8 de enero, las redes sociales Twitter, Snapchat y Facebook, entre otras, cerraron las cuentas de Donald Trump. Esto tras los hechos del 6 de enero. Las redes sociales indicaron que fue por infracciones graves y repetidas a su política de integridad cívica. El 9 de enero se incendió el puesto central de control del metro de la Ciudad de México. Esto originó que 6 líneas quedaran sin funcionamiento y a millones de usuarios afectados. El 14 de enero en Pekín, China, llegó la Comisión Científica de la Organización Mundial de la Salud, encargada de realizar las investigaciones del origen del COVID-19 en ese país. Más tarde, los estudios tuvieron 4 conclusiones. La primera de ellas es que es posible o probable que el origen haya sido un contagio directo de un animal a un humano. La segunda es que es probable o muy probable que haya habido un animal intermediario entre un animal infectado y los humanos. La tercera es que es posible que el virus haya llegado a los humanos a través de productos alimenticios. Y la cuarta es que es extremadamente improbable que el virus haya llegado a los humanos debido a un incidente en un laboratorio. El 20 de enero, finalmente Joe Biden asumió como el 46º presidente de los Estados Unidos. El 21 de enero se incendiaron las instalaciones del Instituto Serum, el mayor fabricante de la vacuna contra la COVID-19, de la Universidad Británica de Oxford y AstraZeneca. El lamentable hecho ocasionó la muerte de al menos 5 personas. El 22 de enero falleció el beisbolista Hank Aaron, a los 86 años de edad. Es recordado por enfrentar amenazas racistas mientras estaba a punto de superar el récord de Babe Ruth. Posteriormente se convertiría en el rey de los jonrones. El 23 de enero murió el legendario presentador de televisión Larry King, a los 87 años de edad. Los informes indican que murió a causa de COVID-19. El 24 de enero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio positivo a COVID-19. Los malestares que presentó fueron ligeros y su recuperación fue rápida. El 30 de enero, en Río de Janeiro, Brasil, se celebró la final de la Copa Libertadores 2020, donde el equipo de Palmeiras se impuso por 1-0 al Club Santos, ambos equipos brasileños. El 1 de febrero murió el actor Dustin Diamond, mejor conocido como Screech, por su icónico papel en la serie de Salvados por la Campana. Él tenía 44 años y padecía de un carcinoma. El 2 de febrero en los Estados Unidos se estrelló al aterrizar el cohete prototipo Starship de la compañía SpaceX. El 5 de febrero en Sicilia, Italia, el volcán Etna entró en erupción, el cual es considerado como el volcán más activo de toda Europa. El 11 de febrero en Qatar se realizó la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2020, donde el equipo alemán Bayern Múnich derrotó al equipo mexicano Tigres por 1-0. El Bayern Múnich se unió al Barcelona como los únicos conjuntos en el mundo en haber logrado el sextete. El 14 de febrero falleció el expresidente argentino Carlos Menem. Este mismo día, la sonda Emirati Hope logró capturar la primera imagen de Marte. Recordemos que esta sonda tiene como objetivo estudiar el clima y la atmósfera de este planeta. El 15 de febrero murió Johnny Pacheco, mejor conocido como el padrino de la salsa, uno de los precursores de este género musical.
Él se encontraba hospitalizado a causa de una neumonía en un centro médico de New York. El 15 de febrero en México ocurrió un mega apagón en la zona norte del país, dejando sin energía eléctrica a varios estados de la República. Esto debido a los efectos de las bajas temperaturas del Frente Frío número 35. El 18 de febrero, el robot explorador de la NASA Perseverance aterrizó exitosamente en el planeta Marte. Este robot intentará encontrar evidencias de vida en este planeta. El 21 de febrero, Rusia informó a la Organización Mundial de la Salud de los primeros casos de la gripe H5N8 en humanos. Este es un tipo de gripe aviar, considerada un subtipo con menos patógenos para el ser humano. Sin embargo, han aumentado en los últimos años. El 22 de febrero, y tras 28 años de carrera, el legendario dúo de música electrónica Daft Punk anunció su separación. Aunque no se sabe sobre los motivos de su separación, el grupo ya acumulaba casi 10 años sin sacar un nuevo disco, y más de 10 sin presentarse en vivo. El 28 de febrero, Brasil lanzó con éxito al espacio el satélite Amazonia 1, con el objetivo de vigilar la deforestación del río Amazonas. Este es el primer satélite fabricado totalmente en este país. El 2 de marzo en el país de Bolivia, por lo menos 7 personas fallecieron al romperse un barandal en medio de una trifulca estudiantil en el edificio de Ciencias Financieras de la Universidad Pública de El Alto. La altura aproximada de la que cayeron los estudiantes fue de 16.7 metros. El 8 de marzo falleció el reconocido humorista mexicano Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín, a los 75 años de edad, tras ser operado de la columna y permanecer hospitalizado varios días. El 9 de marzo falleció la actriz mexicana Isela Vega, a los 81 años de edad. Ella padecía cáncer, el cual finalmente terminaría con su vida. El 13 de marzo murió la leyenda del box Marvin Hagler, a los 66 años de edad. Es recordado por ser el campeón indiscutible del peso mediano entre 1980 y 1987. El 14 de marzo murió el famoso músico Eulalio Cervantes Galarza, mejor conocido como Sax, de la reconocida banda La Maldita Vecindad, por complicaciones de COVID-19. El 19 de marzo, al sur y centro de México, se registró un sismo de 5.7 grados, con epicentro en el estado de Guerrero, alrededor de las 9:06 de la noche. Afortunadamente, no se registraron daños ni víctimas que lamentar. El 3 de abril en El Cairo, Egipto, se realizó el desfile dorado de los faraones, con el que se trasladaron 22 momias, de las cuales 18 eran reyes y 4 reinas, desde el Museo Egipcio de El Cairo al Museo Nacional de la Civilización Egipcia. Un día después, el 4 de abril, este museo abrió sus puertas al público en general. El 9 de abril murió el esposo de la reina Isabel II, Felipe Mountbatten, príncipe del Reino Unido y duque de Edimburgo, a los 99 años de edad, en el castillo de Windsor. El Palacio de Buckingham emitió un comunicado el cual indicaba que Su Alteza Real había muerto pacíficamente. El 20 de noviembre de 2021, la reina y el príncipe cumplirían 74 años de casados. El 16 de abril en Cuba, el expresidente cubano Raúl Castro renunció al cargo de primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, tras 62 años en el poder, dando fin a la era de liderazgo que tenían los Castro desde la Revolución Cubana. Este mismo día, se pudo ver alrededor del mundo la superluna rosa, en donde la luna llena estuvo más cerca y más brillante de lo habitual, y su efecto óptico hace que se vea aproximadamente un 12% más grande. 29 de abril murió Shunsuke Kikuchi, a los 89 años de edad. Fue el creador de las bandas sonoras de los famosos anime de Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dr. Slump. Por el momento, es todo en este video. Continúa con la segunda parte de este resumen 2021. Muchas gracias por ver este video. Dale like si te gustó. Síguenos en nuestras redes sociales de Eurekapedia. Por favor, deja aquí abajo tus comentarios, aclaraciones, solicitudes, opinión o lo que tú quieras. Lo importante es aportar a la comunidad y aprender todos juntos. Y si no puedes ver el contenido, escucha los podcasts. Nos vemos en otro momento. Soy Eurekapedia, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.